usando la fuerza de trabajo, ¿sí? O sea, ellos usan la fuerza de trabajo, ¿para qué? Para producir. Y si hablamos de producir, por definición, significa crear objetos con valor de uso. ¿Y por qué aquí es clave? Porque ellos van a crear ¿qué cosa? Los medios de producción y los medios de consumo. O sea, aquí está justamente la piecita de evitar la muerte. Son estos grupos los que evitan la muerte de la sociedad porque crean los objetos necesarios para que la sociedad siga viviendo. ¿De acuerdo? Ahora, nótese que esta definición para nada ha planteado el término salario. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando de grupos de personas que pueden trabajar en cualquier condición. No estamos diciendo cuál. Lo único que importa es que produzcan. Entonces aquí pueden estar en su época esclavos o siervos de la gleba o trabajadores asalariados dependiendo de la época. Entonces sí cachan que este es un concepto más general, ¿no? Trata de agrupar a diferentes tipos de trabajadores que producen. ¿De acuerdo? En la siguiente parte del curso es que vamos a ponerle ya un nombre más específico, ¿no? Para el caso del capitalismo, pero por ahora se queda así, clase trabajadora productiva. Y con estas definiciones que hemos construido podemos ir a una definición que para mí es la clave, una de las claves de esta parte del curso, ¿ya? Después nos va a servir para entender otras cosas, pero esta definición, colegas, ya el nombre de por sí pega mucho. Vamos a hablar ahorita de explotación laboral. ¿Ya? Entonces vamos a definir con un poquito más de rigurosidad, usando todo lo que ya tenemos, qué es la explotación laboral. Entonces, vamos a plantear que la explotación laboral es un proceso que cumple las siguientes condiciones. ¿Ya? Verán que esto es bien genérico. Puede haber explotación laboral en el esclavismo, feudalismo, en el capitalismo, e incluso en otras formas de producción, ¿sí? Como el supuesto socialismo, si se cumplen estas condiciones que vamos a poner ahorita. Entonces, ¿cuáles van a ser las condiciones que vamos a poner para la explotación laboral? Primero, ¿sí? Vamos a plantear que existen una o varias clases sociales, ¿ya? Entonces, hay clases sociales, ¿ya?, que poseen la propiedad privada de los medios de producción, ¿ya?, que poseen propiedad privada de los medios de producción. ¿Qué significa esta primera parte? O sea, que posean propiedad privada de los medios de producción. O sea, tienen la capacidad, o sea, la sociedad les ha reconocido la capacidad de privar a otros de usar los medios de producción. O sea, ellos pueden decir, tú usas o no usas los medios de producción, ¿ya? Primera parte, ¿ya? Siguiente, porque no basta solo con eso. O sea, pueden tener propiedad privada, pero que tal si son buena gente y dicen, usa como quieres y llévate todo lo que produces. No, pues. ¿Qué sigue? Siguiente pieza. Estas clases propietarias, ¿sí?, estas clases sociales propietarias, que ahora les vamos a poner un nombre más luego, estas clases pueden ceder temporalmente o ceden temporalmente por si acaso, ¿no?, el derecho de uso de los medios de producción. ¿A quiénes? A las clases trabajadoras productivas, ¿sí? Clase trabajadora productiva. Entonces, ¿cuál es la idea? Yo tengo los medios de producción y puedo decidir quién usa o no usa porque tengo propiedad privada. Entonces, yo decido cederles temporalmente el derecho de uso, pero solo el derecho de uso y temporal a la clase trabajadora productiva. Es como que ellos pueden usar, pero solo por un tiempo limitado. Porque si les cedo toda la vida, ya se pierde el chiste, ¿no? Entonces, les cedo solo por un tiempo. Pero obviamente, ¿a cambio qué recibo? Y se apropian ¿de qué? De los objetos con valor de uso creados. O sea, se apropian de los productos. Ejemplo, te dejo usar mi máquina, pero obviamente es mi máquina, y como estás usando mi máquina, yo puedo pedirte que me des los resultados de la máquina. Entonces, ¿qué sucede? Resulta ser que cedes el derecho de uso, pueden usar la máquina, pero a cambio eres el dueño, igualmente posees la propiedad privada de los objetos con valor de uso creados. ¿Ya? Ok, a estos objetos con valor de uso creados les voy a llamar objetos con valor de uso 1, ¿de acuerdo? Siguiente condición para que exista explotación laboral. Vamos a decir que, ok, se da esta condición de producción, pero algo tiene que recibir la clase trabajadora, porque si no recibe nada se muere. Entonces, ¿qué pasa? Que las clases propietarias, las clases sociales propietarias, ¿sí?, entregan a la clase trabajadora productiva, ¿sí?, a los trabajadores, unos objetos con valor de uso 2. ¿Ya? Entonces sí me cachan la idea, ¿no? Digamos, hay una máquina de helados. Te dejo usar la máquina de helados, produces helados. Los helados son míos porque es mi máquina. Pero tengo que darte algo a cambio, porque si no te mueres. Así seas esclavo. Entonces, te voy a dar unos objetos con valor de uso 2. Pero ¿cuál es el chiste con esto? Y aquí viene el chiste de la explotación laboral. Sí, los objetos con valor de uso 1 requieren un esfuerzo. ¿Se acuerdan que nosotros pusimos esto para esfuerzo, ¿no? La combinación de duración y esfuerzo, intensidad. Si lo que se requirió es mayor a esto otro, ¿sí?, ¿cuál es la idea? Ok, yo recibí mis helados,
Hagan de cuenta que eso es un helado, ¿ya? Yo le presté la máquina de helados, me da mis helados. Y los helados requirieron más esfuerzo de lo que yo le doy a esta persona. Digamos que a esta persona, ¿qué le doy? Te doy ya una papa. Digamos que son unas papas fritas. Más por ese cigarrillo. Entonces le doy algo a cambio. Si resulta ser que el objeto que se le dio a cambio a los trabajadores requirió menos esfuerzo que el que dieron los trabajadores, ¿de acuerdo? A eso le vamos a llamar explotación laboral. Ahora le va a decir, pero profe, ¿eso es explotación laboral? Bajo definición, sí. Porque es eso, laboral. ¿Sí? O sea, una persona está ganando más esfuerzo del que se dio. O sea, es como que yo le saco la madre al trabajador, me llevo los helados y le doy una cajetilla. ¿Ya? No le doy, bueno, ya una pobreza, pero yo me llevé full helados para vender. Entonces, ¿qué pasa? Resulta ser que el esfuerzo que se dio a los trabajadores, que ellos dieron, es mayor al esfuerzo que se les reconoce. Entonces ahí hablamos de explotación laboral. Si se cumplen todas estas condiciones, ojo, tienen que cumplirse estas condiciones, ¿no? Porque obviamente si alguien no tiene propiedad privada no le puede pedir más. O sea, si yo no soy el dueño de la máquina, todos usan, entonces yo no le puedo exigir que me dé algo a cambio, obviamente. Y obviamente que, a menos que se porten borrachos, les digo, bueno, te voy a dar más de lo que me diste, pero en cambio ahí no hay explotación. Entonces, si se cumplen estas condiciones, la clase propietaria, ¿sí? Le vamos a cambiar el nombre y ya no le vamos a llamar clase propietaria, sino que le vamos a llamar clase explotadora. ¿Sí? ¿Por qué? Por obvias razones. Ahora es la clase que explota ¿a quiénes? A la clase trabajadora productiva. Y repito, esta es una definición genérica. O sea, puedes tener explotación laboral en el esclavismo. Al esclavo igual había que darle algo, pero era mucho menor en esfuerzo de lo que se llevaban los esclavistas. En el feudalismo, el siervo de la gleba hacía un esfuerzo y a cambio se le daba algo, un pedacito o así pongo, pero era mucho menos de lo que daba. Y en el capitalismo ya hemos de discutir eso. ¿Sí? En el capitalismo es donde más compleja es la situación, pero igualmente vamos a discutir eso. Ya. Entonces, se va a notar que aquí hay una pugna. Los trabajadores y los explotadores. Entonces, la clase trabajadora productiva, ¿qué es lo que va a exigir? Quiero más objetos, quiero más, ¿ya? Por mi esfuerzo. En cambio, ¿qué va a exigir la clase explotadora? No, yo quiero más de tu esfuerzo y te quiero dar menos a ti. Entonces, ¿qué pasa? Surge una pugna entre las dos. ¿Ya? Y esa pugna entre las dos, vamos a recogerla en la definición 40, ¿sí? Que vamos a llamar lucha de clases. Entonces, dense cuenta cuántos pasos para definir o tratar de definir lucha de clases. Y después tener que estar debatiendo esto a la ligera. Entonces es cuando uno le duele. Pero no voy a ponerme a explicar todo esto en un debate. Entonces, ¿qué es la lucha de clases? Entonces, vamos a ponerlo. Esto es más complicado de lo que les digo, ¿no? Pero es la idea básica. Vamos a decir que son las pugnas entre clases sociales. Pueden ser pugnas explícitas o implícitas, ¿no? A veces no se ve esta pelea, a veces es como que todos nos llevamos. Pero en realidad, siempre por debajo está esta pugna: yo quiero más, ¿no? Entonces, pugnas entre clases sociales para definir la distribución. ¿Cuánto le toca a cada quien? ¿Sí? Entonces, a unos les puede tocar más, a otros les puede tocar menos. Entonces, justo esta pugna es a lo que le vamos a llamar lucha de clases. ¿De acuerdo? Puede ser, repito, explícita, puede ser implícita. Explícita es cuando ya la bronca se vuelve directa, tú a tú, vamos a las protestas hasta que nos reconozcas mejores condiciones. Implícito es cuando te dicen, bueno, si no quiere trabajar, vaya nomás ahí al desempleo. Se muere de hambre, se muere, pero no es mi problema. Entonces la violencia ahí más bien es implícita. Pero siempre hay pugna, según este enfoque. ¿De acuerdo? Sigamos. Definición 41. Pregunto, colegas, después de esto ya tienen clases. ¿No? Para terminar. O sea, porque tal vez nos demoramos un poquito más. Pero para terminar. Sí. Bacán, chévere, colegas, mil gracias. Ok, sigamos. Entonces, ahora, nosotros aquí tenemos dos grupos, ¿no? Clases trabajadoras productivas, clases explotadores. Ahora, hay otras personas que no están ni aquí ni acá, ¿sí? Por ejemplo, los hijos de los trabajadores no están trabajando, o los hijos de los explotadores no están explotando. Entonces, vamos a ponerles nombres a esos otros grupos, y les vamos a llamar, un nombre que es bastante evidente, les vamos a llamar grupos dependientes. Sin ningún peyorativo ni nada, simplemente dependientes. ¿Por qué? Son grupos cuya subsistencia depende de alguna clase social, ¿ya? Es bastante obvio la definición, ¿ya? O sea, grupos cuya subsistencia depende de alguna clase social, la que sea, ¿ya? Pues, por ejemplo, los explotadores van a tener sus dependientes, hijos o lo que sea, y también los trabajadores van a tener sus dependientes. O puede pasar que intervenga el Estado extraiga un poco de los dos, porque es típico, y más a veces extrae de los de acá, pero bueno, extrae y eso le da a otros. Entonces igual, son dependientes de alguna clase social. El Estado en sí mismo depende de estos.
¿sí? A menos que el Estado se ponga a producir, pero igual son personas. Igualmente va a haber relaciones, que de eso podemos discutir luego. Entonces estamos de acuerdo, ¿no? Eso los vamos a llamar grupos dependientes, que en sí mismos no forman parte de una clase, por definición, porque la clase dijimos que ocupa un lugar en la producción, ellos están fuera, pero de alguna manera dependen de una clase. Sigamos. Siguiente definición, ya. Entonces, volvamos al caso de la pugna. Entonces dijimos que, bueno, hay dos clases, explotadores y trabajadores. En realidad hay más, es más complejo el tema. Pero entre estas dos hay pugna, y por tanto hay que decidirse por cuál lado se va a defender. ¿Sí? Si uno va a defender los intereses del uno, del otro, o no se va a meter. Entonces a toda esta vaina le vamos a llamar conciencia de clase. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a ser la conciencia de clase? Al menos según lo que vamos a plantear en este curso. ¿Ya? Entonces vamos a decir que la conciencia de clase es básicamente el reconocimiento, ¿sí?, que hacen las personas, que hacen los individuos, ¿sí?, o los grupos. ¿Ya? ¿Qué reconocimiento? Primero, de a cuál clase social se pertenece. ¿Ya? Primerito, ¿no? Reconocer a cuál clase social se pertenece. Eso primerito. Entonces, ¿cuál es el chiste? Ok, yo me doy cuenta que pertenezco a la clase social trabajadora productiva. O si no, ¿de cuál clase social? No, ¿de cuál clase social se depende? Que es la alternativa. Yo no pertenezco a ninguna clase, pero me doy cuenta que dependo de tal clase social. ¿De acuerdo? Entonces esa sería la primera parte de la conciencia de clase básico. Darte cuenta a cuál clase social perteneces. Y la siguiente parte es decidir cuáles intereses de clase vas a defender. ¿Sí? Decidir los intereses de clase a defender. Entonces, tú puedes decir, ok, me doy cuenta que soy trabajador productivo asalariado, pero decido defender a los explotadores porque al menos me dan trabajo. ¿Ya? Es una forma media chueca, pero bueno, al menos ya te das cuenta, digamos. Entonces, el hecho de darte cuenta ya significa que tienes cierta conciencia de clase. Aunque obviamente eso le llamamos a veces suicidio de clase. O sea, te das cuenta que perteneces a una clase y quieres defender a la otra. ¿Ya? Pero pasa al revés. Puede haber gente que pertenezca a la clase explotadora y sin embargo diga, no, me he dado cuenta de cómo son las cosas, voy a defender y voy a sacar parte de los recursos de la explotación para ayudar a los mismos explotados. Ejemplo clarito, Engels. Engels era hijo de un empresario de Manchester, textilero. Y sin embargo, Engels se enamoró de los argumentos de Marx, asumo que menos de los argumentos, y decidió que no, hay que apoyar a la clase trabajadora. Entonces ahí pasa el suicidio de clase al revés. Los explotadores defienden o ayudan a los explotados. Entonces no es tan simple, o sea, esto es bien complejo. Y de hecho la misma idea de que la gente se dé cuenta de dónde pertenece o de quién depende es bien complicado. No es directo, no es inmediato. Los soviéticos tenían una teoría bien chusca, decían, no, ya con que la gente produzca, trabaje, se va a dar cuenta de dónde pertenece, y no es verdad. Hay gente que trabaja de empleado en un puesto medio alto, con un sueldo medio alto, y ya se ve diferente a alguien que trabaja en una obra. O un profesor se ve muy diferente a un albañil. ¿Por qué? Porque no se genera conciencia de que pertenecen a una misma clase. Entonces esto es mucho más complicado, ¿no? Pero bueno, por el momento, con esto podemos dejar una idea sentada, ¿eh? Sigamos. Definición 43. Ya hemos hablado de la producción, ya hemos hablado del consumo, hemos hablado de la distribución, nos falta una pieza más. Y la pieza más que vamos a incluir aquí es algo que vamos a llamar circulación. ¿Ya? Ya se ha producido, ya se ha definido cuánto le va a tocar a cada quien, pero es necesario también que los objetos creados circulen de unas personas a otras. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a entender la circulación? Vamos a entenderla como la transferencia de propiedad, ¿sí? La transferencia de propiedad de un objeto comedor de uso de unas personas, de unos individuos a otros. Entonces, individuos a otros. Entonces, ¿cuál es la idea de la circulación? Ok, hemos producido este marcador, ¿ya? Hemos producido este marcador y ya sabemos, bueno, cuánto le toca a los trabajadores, cuánto le toca a los explotadores, lo que sea. Ahora toca vender el marcador. Entonces toca hacer que el marcador circule. ¿Qué significa? Que la propiedad del marcador pase de quien produjo a quien lo vaya a consumir. ¿Sí? Entonces a eso le vamos a llamar circulación. Pero ojo, ¿por qué no le llamamos intercambio? Porque puede haber tipos de circulación que no impliquen intercambio. Ejemplo, yo doy un regalo a alguien. Si yo le doy un regalo a alguien, ¿qué estoy haciendo? Transfiero la propiedad, pero no estoy recibiendo nada a cambio, supuestamente. Entonces, ¿qué sucede? Eso es una circulación sin intercambio. Entonces, por eso es que tenemos una definición para circulación y otra que va a ser la definición 44, que esa le vamos a llamar intercambio. Entonces, el intercambio va a ser un tipo particular, un tipo de circulación, ¿de acuerdo? Un tipo de circulación en donde se da
un objeto de valor de uso a cambio de otro objeto con valor de uso. Bastante obvio, ¿no? Entonces, queda clara la diferencia. La circulación es el acto general de transferir la propiedad. Un tipo de circulación es a través del intercambio. Y de hecho ahí ya surge una pregunta para la prueba. Todo intercambio y circulación, según lo definido en clase, falso. ¿Qué habló? Verdadero, perdón. Todo intercambio es un tipo de circulación verdadero. ¿Sí? Todo intercambio implica circulación, obvio. Es al revés. Toda circulación es intercambio, ahí sí falso. Porque puede haber circulación sin intercambio. Ejemplo de nuevo, tú puedes dar un regalo, que está circulando el regalo, y sin embargo no recibes nada a cambio, ni un gracias a veces. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí estás recibiendo sin dar. Pues ahí no hay intercambio. O estás dando sin recibir, ya, no hay intercambio. Si quieren en términos más matemáticos, todo intercambio implica circulación, ¿de acuerdo? Pero en cambio, toda circulación no implica intercambio. ¿Ya? Bueno, en términos matemáticos, pues para captar la idea, ¿no? O otra forma de verlo es así. El conjunto de circulación es un conjunto grande y el de intercambio es un conjunto pequeño contenido. ¿Ya? Es otra forma de verlo. Ok, listo. Entonces, mientras va grabando el colega, quiero que se vayan fijando, colegas, en cómo cada concepto está conectado con el anterior a su modo. O sea, esto es súper importante tomar en cuenta, porque más importante que saberse los conceptos de memoria es saber qué lugar ocupa cada concepto en el esquema general. Que obviamente ustedes ya hicieron en clase también. O sea, a ustedes se les pidió que armen un esquema justamente para que tengan una idea global de los conceptos. Porque todo esto nos va a servir luego, o sea, ya cuando hablemos del capitalismo. Entonces eso es vital, o sea, que más o menos cachen los conceptos y más que saberse de memoria, repito, tener clara la idea general, la idea global. ¿Ya? Y ahí los detalles ya se van mejorando, se van puliendo. Y también, repito, no se estudiarán a fondo los símbolos, no nos sirven mucho ahorita. Ahorita lo importante es la idea. ¿Sí? Eso toma un poco de aire también. Ok, entonces, ya hemos planteado eso, ¿no? Una vez más recalco, es crucial tener presente que la circulación es el acto general de transferencia de propiedad, en cambio el intercambio es dar la propiedad de un objeto y a cambio recibir la propiedad de otro objeto, ¿de acuerdo? Ok, entonces ya tenemos, ojo, entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos producción, distribución, circulación, consumo, ¿sí? Que si ustedes se acuerdan, de hecho eran los conceptos que eran descritos en la economía política clásica y un tanto Marx, ¿sí? ¿Recuerdan cuando hablamos de Antoine de Montretier, Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill, Jean-Baptiste Say, Marx mismo, Engels? Son justamente esos conceptos, ¿ya? Ahora, para completar el esquema, pues necesitamos considerar algo más. Este proceso no se puede dar una sola vez, tiene que darse varias veces, ¿sí? Entonces nos falta por último definir cómo le vamos a llamar al hecho de que esto se repita una y otra vez, ¿de acuerdo? Entonces, al hecho de que esto se repita una y otra vez le vamos a llamar reproducción social. Bien, vamos a llamar reproducción social. ¿Ya? Entonces esa sería la definición 45. No, perdón, reproducción económica, disculpe. Económica.
disculpa, reproducción económica. Ya. Entonces, ¿cómo vamos a entender la reproducción económica? Como les acabo de decir, ¿no? Este va a ser un proceso en donde se vuelven a crear, bueno, se pueden crear todas las estructuras sociales necesarias para que la sociedad sobreviva. ¿Sí? También vamos a volver a crear los mismos objetos con valor de uso, o sea, vamos a crear todo, ¿no? Las estructuras sociales, o sea, los patrones, y también vamos a volver a crear los objetos con valor de uso. Y más en particular, ¿cuáles son las estructuras que nos interesa volver a crear? Lo que acabamos de decir, ¿no? Crear la producción, la distribución, la circulación, consumo. ¿Sí? Entonces, la idea es básicamente que el proceso de reproducción implica volver a crear la parte social y la parte material de todos estos procesos, ¿ya? Volver a repetir. ¿Sí? Porque si la sociedad llega al consumo y no vuelve a crear condiciones para volver a producir, desaparece. ¿Sí? Entonces, esta parte es vital. O sea, la sociedad, aparte de volver a crear todo esto, necesita repetir el proceso una y otra vez. ¿De acuerdo? Entonces, a ese proceso lo vamos a llamar reproducción económica. ¿Ya? ¿Y por qué le llamamos reproducción económica? Porque si se fijan, todos estos elementos son parte de lo que llamamos el objeto de estudio de la economía política. ¿Sí? Entonces, son parte de las dimensiones económicas o de las dimensiones necesarias para que la sociedad siga viviendo. ¿Ya? ¿Se acuerdan que esto de sobrevivir tenía mucho que ver incluso con Adam Smith y tenía mucho que ver con Engels? ¿De acuerdo? Entonces, más o menos por ahí empata con esas ideas. Ahora, la sociedad puede generar este proceso de reproducción económica de dos formas diferentes. ¿Ya? Entonces vamos con la siguiente definición. Entonces, una forma en que la sociedad puede reproducirse la vamos a llamar reproducción a escala simple. ¿Sí? Reproducción a escala simple. Entonces, ¿qué significa esto de reproducción a escala simple? Entonces, la intuición básica es que en la reproducción a escala simple, todo, ¿de acuerdo? Todo esto, o sea, las estructuras sociales. Nótese que estos son estructuras sociales, no son patrones. En la producción hay un patrón. Distribución es un patrón. Cómo llegan los objetos es un patrón. Ya hasta en el consumo hay patrones. En la forma como tú consumes, hay patrones. Entonces, todo eso son estructuras sociales. Y aparte hay objetos con valor de uso. Entonces, en la reproducción a escala simple, estos dos de aquí se reproducen o se vuelven a crear. ¿Sí? Se vuelven a crear en la misma magnitud, en igual magnitud y en iguales proporciones. ¿Sí? O sea, idéntico. O sea, en cada paso, la sociedad vuelve a crear tanto las estructuras, producción, distribución, circulación, consumo, como los objetos, siempre en el mismo magnitud, mismas proporciones. O sea, por ejemplo, producimos 2 sacos, una manzana, 2 sacos, una manzana. Y siempre estamos 2 sacos, una manzana. ¿Ya? Obviamente que esto no pasa en el mundo real, sino que usamos este